Buenos días, alumnos. Vamos a trabajar esta parte de propiedades periódicas, que es muy importante para poder entender la variación de propiedades en la tabla periódica y al entender cómo es esa variación, vamos a poder predecir comportamientos de algunos elementos y, por supuesto, la forma de cómo, el tipo de compuestos que puede formar. Estas propiedades se llaman periódicas porque varían periódicamente en la tabla periódica, ¿sí? Acá vamos a utilizar conceptos como las configuraciones electrónicas, o sea, la estructura atómica y las configuraciones electrónicas. Ustedes vieron ya algo de química general de propiedades periódicas, pero acá vamos a profundizar y lo vamos a aplicar al concepto más que en química general. Entonces, ¿cuáles son las propiedades periódicas que vamos a desarrollar? Las propiedades periódicas que vamos a desarrollar y vamos a analizar su variación va a ser radioatómico, radioiónico, ¿sí? Que están relacionadas con magnitudes atómicas y pueden determinarse por rayos X. Luego está la carga nuclear efectiva y la electronegatividad, ¿sí? Después están propiedades que están relacionadas con, con energías, como el potencial de ionización y la energía de electroafinidad. Y finalmente el carácter no metálico, y con el carácter no metálico está implícito el carácter metálico. Entonces nos va a interesar definir y estudiar la variación. Acá, por ejemplo, está en esta presentación es para ir ubicando los grupos y períodos, los grupos, que son las columnas verticales, y los períodos, que son las filas, ¿sí? Relacionados con la configuración electrónica característica, o cómo termina esa configuración electrónica característica. Entonces aquí tenemos las dos primeras columnas, corresponden al llenado de orbitales S, ¿sí? Luego el bloque P, ¿por qué le llamamos bloque P? Porque ahí empieza a completar, a llenarse y completarse el subnivel P. En el centro tenemos los elementos de transición que incorporan ya electrones al subnivel D. Y finalmente, que lo vamos a ver espero que lleguemos, en esta materia a los elementos que completan y llenan los subniveles 4F. ¿Sí? Ustedes están familiarizados entonces con eso, con grupos y periodos que significan y con las configuraciones electrónicas. ¿Cómo está asociado el grupo y el periodo con las configuraciones electrónicas? Los grupos, nosotros vamos a ir estudiando por grupo, por lo menos la parte de los representativos que corresponde al grupo S y grupo P, y vamos a ver que hay una variación periódica de muchas propiedades. Vamos a ver el caso, acá están señalados como para ir eh, trabajando esquemáticamente los grupos que son principales o representativos, ¿no? Del bloque S, el bloque P son los bloques principales representativos. Allí, esos bloques, sobre todo los de del primero y segundo periodo, cumplen, en general sus compuestos cumplen con la ley del octeto, salvo el boro, como habíamos analizado en el video del ácido bórico, salvo el boro. En general cumplen con el octeto, ¿sí? A partir del segundo periodo, ustedes van a observar que de acuerdo, por supuesto, desde la perspectiva de la teoría del octeto de Lewis, ya podemos ir planteando compuestos, o sea, estructuras de Lewis fundamentalmente con ampliación de octeto, ¿sí? Los elementos de transición no van a cumplir el octeto en sus compuestos, vamos a analizarlos, los compuestos de estos elementos los vamos a analizar específicamente. Bien, empezamos con la carga nuclear Z. La carga nuclear efectiva o Z asterisco, a veces la van a encontrar en la bibliografía como Z efectivo, ¿sí? Nos muestra entonces que los electrones experimentan
efectos atractivos por la atracción del nuclear del núcleo, pero también aquellos átomos distintos al hidrógeno que tienen más de un electrón, también van a experimentar lo que se llama la repulsión de los otros electrones, atraído por el núcleo, pero experimenta también la repulsión. Entonces, ese electrón ve o experimenta no una carga, o sea, experimenta la carga nuclear, la atracción de la carga nuclear, pero también la repulsión. Entonces, experimenta lo que se llama la carga nuclear efectiva. Entonces, la carga nuclear efectiva, el Z asterisco, es el Z característico del número atómico del elemento, menos lo que se llama una constante de apantallamiento de los restantes electrones. O sea, que la fuerza atractiva del núcleo está parcialmente compensada con las fuerzas repulsivas de ese electrón con respecto al resto de los electrones. Ya se ve eso en el átomo de helio, que ya tengo 2 electrones. Hay reglas que nosotros no vamos a ver en este nivel para asignar valores a la Z efectiva. Acá en este caso vemos cuál es la expresión de la Z efectiva. Es muy importante la Z efectiva para determinar la reactividad, porque cuanto mayor sea la Z efectiva que experimente un electrón, menos tendencia va a tener a perder ese electrón, a ionizarse, por ejemplo. Entonces es muy importante que la analicemos. Primero analizamos cómo varía la Z efectiva. Fíjense, en los 2 primeros grupos de la tabla, que son del bloque S, elementos de los grupos representativos, la Z efectiva va a disminuir desde el primer elemento al último, va a disminuir. Lo que sucede es que acá la disminución se tiene en estos grupos porque va aumentando el tamaño del átomo, entonces los electrones del último nivel cada vez se alejan más, y entonces de la atracción del núcleo, y el efecto de apantallamiento es grande acá, porque a medida que crece van creciendo los niveles, se van llenando de electrones, entonces el último electrón experimenta o ve, entre comillas, o siente una atracción menor hacia el núcleo. Sin embargo, si analizamos los periodos, el periodo es a la inversa, va aumentando la Z efectiva porque esto está relacionado con el tamaño otra vez. En un periodo, a medida que avanzamos de izquierda a derecha, disminuye el radio. Al disminuir el radio, disminuye el tamaño del núcleo, sufre un efecto contractivo a medida que avanzamos en un periodo, y ese efecto contractivo hace que aumente la Z efectiva, aumente Z y disminuya la constante de apantallamiento. Entonces quiere decir que esos electrones van a experimentar una Z efectiva mayor, por lo tanto van a estar, la Z efectiva está relacionada, como vemos, con el radio, y también va a estar relacionada con el potencial de ionización, que es otra propiedad periódica. Acá vemos, como ejemplo, una configuración electrónica, en este caso del silicio. Ustedes observan que tienen electrones del mismo nivel, o sea, el 3s2, 3p2 son del mismo nivel, pero tienen todos los otros electrones de los niveles anteriores, que estos niveles anteriores, que ejercen lo que se llama el efecto de apantallamiento, el efecto de apantallamiento sobre los electrones del último nivel. Como decíamos, la Z efectiva va a estar relacionada con la reactividad de los elementos. La reactividad de los elementos no solo va a depender de la Z efectiva, sino también de la distancia al núcleo. Así los metales serán más reactivos cuanto menor sea su Z efectiva y mayor la distancia al núcleo. Así el potasio, por ejemplo, lo vemos acá en el grupo va a ser más reactivo que el litio. Los no metales serán más reactivos a mayor Z efectiva y menor distancia en el núcleo. O sea, fíjense que en el caso de los metales, los más reactivos van a ser los de menor Z efectiva, supongamos el grupo 1, el potasio, o sea, el potasio, el rubidio va a ir aumentando la reactividad porque aumenta el tamaño, disminuye la Z efectiva. Y en el caso de los no metales ocurre lo contrario. Como la Z efectiva aumenta, los no metales, cuanto mayor sea esa Z efectiva y más pequeñito sea el núcleo, mayor va a ser la reactividad.
ahí va a ocurrir un efecto contrario, como los no metales, ahí, mejor dicho, ahí se explica por qué los no metales no tienen tendencia a perder electrones. Por eso el flúor en este caso va a ser muy reactivo para incorporar electrones. Es interesante que estudiemos estas propiedades periódicas en forma relacionada, porque entre sí no se las puede analizar individualmente, sino que están vinculadas. El radio atómico, por ejemplo, que es, hay definiciones acá. Tengo dentro del radio atómico, va a haber clasificaciones de este radio de acuerdo al tipo de enlace. Si tengo enlace metálico entre dos átomos metálicos, voy a tener el radio metálico, va a ser la mitad de la distancia entre núcleos de átomos vecinos en el seno de un metal. Estamos hablando en una estructura cristalina como son los metales, que tienen la unión metálica. Entonces, la mitad de la distancia va a ser el radio, ¿sí? El radio covalente va a ser la mitad de la distancia de enlace, de un enlace covalente. Y después tenemos el radio iónico, que es, en este caso, es la distancia entre el centro y centro de cada ion, ¿sí? Es muy importante entonces relacionar ahora el radio con el enlace. El radio atómico está relacionado con el enlace, por eso es que lo identificamos de acuerdo al tipo de enlace. Y finalmente algo que habla mucho la bibliografía, que es el radio de Van der Waals, que es la mitad de la distancia entre los núcleos más cercanos entre moléculas diferentes. Entre moléculas diferentes. Diferencien eso, por favor. Fíjense que el radio, esta distancia nuclear del electrón, del último nivel y el núcleo, está vinculada con la Z efectiva, porque cuando mayor era ese radio, menor era la Z efectiva que experimentaba el electrón. Bien, ¿cómo varía el radio atómico? Acá lo tenemos gráficamente, ¿no? Aquí vemos que los grupos representativos, en general, que en un grupo en las columnas verticales, el radio en general tiende a aumentar hacia abajo, pero notablemente ven que en los dos primeros grupos el aumento es creciente y en estos grupos, el grupo 3, grupo 4, el aumento no es creciente. Eso va a tener consecuencias en la reactividad, evidentemente, ¿sí? Y fíjense que acá en los elementos representativos se observa, en el periodo, una disminución creciente del radio. Eso va a mostrarnos también la tendencia de mayor Z efectiva, menos radio, menor tendencia a perder electrones, lo contrario va a crecer, desde el primero al último en un periodo va a crecer la tendencia a atraer los electrones, ¿sí? Aquí observamos un gráfico, siempre vamos a ver que, fíjense cómo el periodo desde cada elemento alcalino es el máximo radio y luego disminuye, el máximo radio en el metal alcalino y luego disminuye. Y hay algunas discontinuidades que se observan, por ejemplo, a partir del sexto periodo, se observan algunas discontinuidades que vamos a ir ampliando. Los radios iónicos, acá está, hay que recordar que el radio del anión siempre es mayor que el radio del catión, porque el anión se forma al incorporar un electrón. Entonces, para incorporar más electrones a una partícula que ya los tenía y evitar esos efectos repulsivos, tiende a dilatarse el radio de los aniones, ¿sí? Acá se observa. Y en el caso de los cationes pasa lo contrario. Al perder un electrón, aumenta el número de protones con respecto a los electrones y entonces el efecto de atracción del núcleo es mayor y eso hace un efecto contractivo en el núcleo en los cationes. Recordemos esto para después. La energía de ionización o potencial de ionización, ya entramos a las propiedades periódicas que tienen que ver con las energías, con energías puestas en juego, ¿no? Entonces, es la energía necesaria para extraer un electrón de un átomo gaseoso y formar un catión. Fíjense que la definición está basada en un átomo en estado gaseoso para formar un catión, ¿no? Esa energía es un proceso exotérmico, o sea que, endotérmico, o sea que le tenemos que dar energía al átomo para que se produzca. Acá tenemos ejemplos de ionización, en el caso del magnesio,
que puede ionizarse la primera vez, pero tiene una configuración que termina en S2, ¿sí? Es un elemento alcalino tercio del segundo periodo, y fíjense que primero pierde un electrón y después pierde el segundo electrón. O sea que tenemos energías de primera ionización y energías de segunda ionización. Vuelvo a la anterior. Entonces, dice, la energía es siempre positiva, un proceso endotérmico, eso repitiendo. Ahora, se habla de primera energía de ionización, de segunda, etcétera, según se trate del primero o segundo. O sea, un elemento puede perder el primero y luego el segundo. O sea, si tiene dos electrones, va a tener dos energías de ionización. Si en el caso del aluminio va a tener tres, puede perder el primero, el segundo y el tercero. La energía, cada una de estas energías va a ir aumentando. Cada vez nos va a costar más. Cada vez nos va a costar más, fíjense cómo va aumentando acá, sacar ese electrón. Estamos hablando, esta energía en blanco que está puesta es energía eh, para extraer electrones del último nivel o de valencia, digamos, ¿sí? Vamos a ver que eh, cuando yo quiero extraer el tercer electrón del magnesio, ya no es de valencia, sino de las capas interiores, eso aumenta muchísimo, la extracción de un electrón interno, aumenta muchísimo la energía, es muy, muy grande, entonces tengan en cuenta eso. O sea, ahora, vamos acá. La energía entonces, vamos a ver su variación, aumenta en sentido inverso al radio. Va a aumentar hacia arriba en los grupos, porque cada vez el átomo va a ser más pequeño y entonces la fuerza atractiva del núcleo va a crecer hacia arriba en los átomos más pequeños. Y también va a crecer la energía de ionización hacia la derecha, porque también hay una disminución sostenida del radio. También la energía de ionización es proporcional a la Z efectiva, ¿sí? Otro aspecto importante, la energía de enlace de ionización de los gases nobles, al igual que la segunda energía en los metales alcalinos y otros ejemplos, es muy elevada debido a su configuración, especialmente estable al tener capa llena. Siempre los gases nobles van a tener los potenciales de ionización más grandes, aquí se observan, porque tienen capas llenas completas. Entonces, extraer un electrón de esa capa llena hace perder estabilidad y cuesta energéticamente, ¿sí? Entonces, la variación, relaciónenla con la variación en forma inversamente proporcional con el radio y directamente proporcional con la Z efectiva. Bien. La afinidad electrónica, otra propiedad periódica relacionada con términos energéticos, con una energía en juego. Es la energía intercambiada cuando un átomo gaseoso, otra vez la definición, átomo gaseoso, captura un electrón y forma un anión, ¿sí? Puede ser positiva, en general es positiva, sobre todo cuando se incorpora el primer electrón, o negativa, aunque suele ser negativa, proceso exotérmico. O sea, en general es un proceso exotérmico. Lo veamos acá. Aquí tenemos, por ejemplo, el flúor en estado gaseoso, que tiene esta configuración, gana un electrón y completa su nivel, y tiene una energía de electroafinidad determinada. Este es un no metal. Y fíjense que es exotérmica. Aquí se observa, evidentemente la electroafinidad va a ser muy grande si hablamos en módulo, porque en general son exotérmicas, por eso se ponen negativas, va a crecer en los no metales. Veamos acá. Crece más negativa hacia la derecha de la tabla, es mayor en los halógenos al ir hacia capa llena, y en el mismo grupo, hacia arriba por aumentar la electronegatividad. Entonces va a crecer. Bueno, hasta acá dejamos, después continuamos. Gracias.